Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la explicación de la guía de Área 2 de la vuelta de 2025. En este caso les voy a explicar la sección de español. Está con ustedes la profesora Jacqueline Anguiano. Recordemos que esta sección tiene 18 preguntas en cualquiera de las áreas. Siempre serán 18 preguntas, pero en este caso vamos a trabajar con la guía de Área 2, que es la guía de la área de biología o biológicas, mejor conocida como también área de la salud. Vamos entonces a explicar nuestra primera pregunta, que en este caso empieza con una pregunta sobre funciones de la lengua, que dice: a partir del siguiente texto, identifica la función de la lengua que predomina. Nuestro fragmento dice: oye, escucha bien, no pierdas una sola palabra, es decir, permanece atento. No pienso repetir lo que diga. Y si nosotros nos ponemos a analizar esta frase, vamos a notar que es una serie de demandas u peticiones que nos está haciendo una persona y que van a caer en que otra persona las lleve a cabo. Esta idea de convencer o persuadir a alguien de que realice una acción, nosotros lo llamamos apelativo. Entonces, nuestro inciso correcto, tal como podemos notar, es el inciso D, justamente porque el emisor que nos está dando esta información quiere que nosotros realicemos ciertas actividades como escuchar bien, como permanecer atentos, como también no pienso repetir lo que diga. Bueno, al final de cuentas, todo va en un tono de persuasión o obligación y por lo tanto caemos a la opción D, que es la apelativa. Vamos a la siguiente pregunta, que también es respecto a las funciones de la lengua y dice: selecciona el enunciado en el que existe predominio de la función poética de la lengua. En este caso, nosotros vamos a notar que la función poética, una de sus características principales, es justamente hablar de que nuestro mensaje o nuestra frase contenga figuras literarias, es decir, un lenguaje aún más estético de lo normal. Y desde esa perspectiva, si nosotros analizamos las frases, por ejemplo, podemos descartar la opción A, que dice: este verso muestra su vocación de poeta, porque aunque menciona la cuestión de poeta, eso no lo hace más estético, no tiene una figura literaria y por ende no es una función poética. En el caso del inciso B, la literatura incluye al género poético, sucede lo mismo que en el inciso anterior, se menciona el género, pero no por ello significa que está manejando un lenguaje literario. En la opción C, manifestación de la belleza o del sentimiento estético, sigue ahondando en el campo de las cosas que tienen que ver con poesía, sin embargo, pues no es un lenguaje figurado o no usa figuras literarias. Por eso nuestra respuesta en este caso es el inciso D, que dice: ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú, que básicamente contiene una idea de lenguaje utilizado poéticamente o bien metafóricamente y por lo tanto, pues nuestro inciso correcto es el inciso D. Recuerden que cualquier duda que puedan tener respecto a cualquier pregunta la pueden dejar en los comentarios y nosotros después les vamos a dar una explicación quizás más a fondo o más precisa de lo que ustedes tengan a bien resolver. Vamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3, y dice: identifica la forma del discurso que predomina en el siguiente párrafo. Los primeros prototipos de los platos biodegradables eran de piedra caliza, fécula de papa y papel reciclado, pero se fue perfeccionando la idea hasta que se logró una mezcla de almidón, de papa, agua y un polímero orgánico. En este caso, nosotros vamos a hablar un poquito de nuestros tipos de discurso. Recordemos que lo argumentativo tiene que ver más con la cuestión de dar opiniones o mantener una postura respecto a una idea. En este caso, no hay una postura, no hay una opinión por parte del autor y por lo tanto, pues no podemos elegir este inciso. En el caso de lo narrativo, tendería a ser una historia que está narrada por una persona, que en este caso a esa persona siempre le llamamos narrador, y que tiene que ver también con un lenguaje más figurado. ¿Por qué? Porque usualmente en las narraciones se utiliza un lenguaje más estético o más figurativo en el sentido de
figuras literarias o presencia de figuras literarias. Por lo tanto, no hay una narración, no hay un narrador, no hay un personaje, no es el tipo de texto que sería narrativo y por lo tanto también descartamos el inciso B. En la opción C, demostrativa, que más que nada aparece como un inciso para generar distracción, porque en realidad este tipo de discurso no se utiliza para el examen de UNAM, es más bien usado como una distracción, razón por la que tenemos que descartar este inciso. La opción D que nos queda y que es nuestra respuesta correcta, descriptiva, pues cumple justamente con los parámetros que está manejando este texto. Nos está hablando de un tema, de, en este caso, los primeros prototipos de platos biodegradables y nos está diciendo cómo están constituidos, razón por la que, pues, de alguna manera está dando detalles sobre ellos y esto se considera descriptivo. Por ello, pues, nuestro inciso correcto es el inciso D. Vamos a la siguiente pregunta que dice también sobre el discurso y en este caso nuestro texto es un poquito más largo, pero vamos a leer una parte. Dice, hablamos porque tenemos necesidad de nombrarnos, de afirmar nuestra libertad y declarar al mundo nuestro absoluto derecho a existir. Desde que nosotros empezamos a ver estas primeras líneas, podemos notar dos cosas. La primera es que el autor hace parte de un todo o de un todos, donde podemos verlo, por ejemplo, esto de hablamos, donde es referente a un nosotros, o por ejemplo la parte de nuestra libertad, nuestro absoluto derecho a existir, donde justamente el autor se involucra y justo con esta idea de involucrarse, pues nos está dando hacia dónde va su postura. Esta intención de tener una postura, de mostrar una posición respecto a una idea, o un tema, pues nos empieza a mostrar que hay una opinión de por medio dentro de nuestro texto. Si nosotros seguimos leyendo el texto, nos vamos a dar cuenta que esto se va a repetir constantemente. Por ejemplo, entendemos entonces que somos seres que existimos por el lenguaje, individuos que nacemos, nos relacionamos y por ello, bla, 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 si nosotros seguimos leyendo el fragmento, nos vamos a dar cuenta que el autor siempre está en constante aparición, es decir, que se involucra con las otras personas y con eso nos está dando su postura respecto a este tema. Por ello, pues nuestro discurso predominante en este caso será la parte argumentativa y eso nos deja que nuestro inciso correcto esté en el inciso A, argumentación, que es la modalidad discursiva que utiliza para llevar a cabo su objetivo, en este caso de este texto en concreto. Pues esas son nuestras primeras preguntas, pero ahora vamos a pasar a nuestro texto que, si ustedes revisaron ya la guía de Área 2, pues es un texto un tanto, no es ni muy corto ni muy largo, pero por ahí nos hace varias preguntas de este texto que para mí creo que son preguntas bastante sencillas de contestar, pero vamos a ir viendo una a una. El texto lleva por nombre Tiempo Libre y en este caso trata, en resumen, de un hombre que está leyendo el periódico o que compra el periódico cada día y que por un accidente bastante extraño termina finalmente convirtiéndose en periódico. Todo empieza porque se llena de tinta de periódico y empieza su transformación a partir de eso. Vamos viendo nuestra primera pregunta y dice, el clímax en el texto se da cuando, recordemos que el clímax es la parte más relevante, es el nudo del texto, de la historia, del relato, donde a partir de ahí hay un desenlace, es decir, todo se empieza a desenmarañar y pues nos empieza a dar una solución al conflicto o simplemente pues nos lleva hacia el final. El clímax es el punto más alto, el que detona todo lo que va a suceder después. Por lo tanto, dentro de nuestras opciones tenemos que la esposa del personaje toma el periódico para leerlo, sin embargo eso sucede al final de la historia, por lo que no puede ser el clímax. El personaje corrió hacia la puerta de la entrada. Recordemos también que en esta parte el personaje intenta escapar para no acabar todo lleno de tinta y convertido en periódico, sin embargo es una causa del después. ¿Qué viene después? Justamente que el personaje cae estrepitosamente y termina convertido en periódico. Entonces, justamente esta idea de caer, que es lo que por
azares extraños del destino termina siendo su final, dicho de alguna manera, no su muerte, sino que el hombre cambia y se transforma a periódico, entonces justo esto es lo que detona todo lo que va a venir después. Después de que se cae, se convierte en periódico, después de que ya es un periódico, llega su esposa a casa, lo toma entre sus manos y se pone a leerlo sin saber que ese era su esposo. Entonces, al final, el inciso D dice, el personaje llamó a las oficinas del periódico para protestar, pero bueno, pues esto ya es más bien también parte de la causa de por qué se estaba llenando todo de tinta y de manchas negras. Sin embargo, sigue sin ser la causa o el punto más alto de nuestra historia, que es lo que ocasiona el desenlace. En este caso nos quedamos con el inciso C, que sería nuestra respuesta correcta. La siguiente pregunta dice, el término apeñuscadas se refiere a que las letras y nuestra opción A dice, eran muchas y muy pequeñas. La opción B, tenían color muy oscuro y la opción C, eran pequeñas y negras. La opción D, quedaban amontonadas. Vamos a ver en qué parte está esta palabra de nuestro texto, si es que nos alcanza a aparecer por aquí. Dice, todas las mañanas compré el periódico, pagué lo importante, no. Bueno, no aparece en la parte que yo les puse del texto. Sin embargo, si ustedes van a su guía, probablemente van a encontrar la frase donde está esta mención de esta palabra que es apeñuscada y que justamente se refiere a que las letras del periódico quedaban amontonadas. Siempre que se trata de darle una definición o una correlación con el texto, recordemos que es muy importante el contexto donde está esta palabra o esta expresión, porque finalmente eso es lo que nos va a ayudar a poder darle un significado a la expresión. En este caso, apeñuscado quiere decir justamente eso, que una palabra está encima de la otra y por lo tanto, pues nuestra expresión que refiere concretamente a eso, pues es el inciso D. En el caso de la siguiente pregunta, dice, el personaje de la historia hizo una llamada telefónica para, y la opción A dice protestar porque una mujer de la oficina fue descortés con él. La opción B, exigir un diagnóstico a su médico. Opción C, quejarse de que el periódico le causó daño en su piel. Y opción D, expresar su preocupación al periódico. En realidad, lo que hace justamente es lo que nos menciona la opción C, quejarse de que el periódico le causó daño en su piel. ¿Cuál fue este daño? Bueno, pues que al principio él se llena de tinta, que luego esta tinta se convierte en manchas de piel y después de que son estas manchas de piel en el cuerpo del hombre se van expandiendo, que termina siendo el final que ya conocemos. En la siguiente pregunta dice, el personaje sintió un gran alivio al escuchar que su mujer abría la puerta, regresar al sillón, llamar a su médico y sentir que su mujer lo levantaba. Recordemos en el texto que el hombre piensa en correr como para escapar de lo que le está sucediendo, cosa que no logra, llama por teléfono, pero en realidad no le dan una solución y bueno, pues decía la pregunta que siente un gran alivio, es decir, una emoción positiva respecto a una situación que se está llevando a cabo. El hecho de que llame al periódico o que llame a lo mejor a un médico o que llame a quien él quiera llamar, no significa que le está sintiendo algo positivo, sino que en este caso está tratando de buscar una solución a su problema. Cuando se siente más tranquilo, cuando justamente se percata de que su mujer, su esposa, llega a su casa y siente que lo está levantando. Sin embargo, él no se ha dado cuenta o no es consciente de que está convertido en periódico. Por ende, ese momento de alivio quizás solamente dura una parte de la lectura, pero eso es lo que a él le inspira más tranquilidad. Por ello, nuestra respuesta correcta es el inciso A. En la siguiente pregunta, que sigue siendo de nuestro texto, dice que el autor intenta denunciar los efectos nocivos del papel periódico, narrar la despersonalización de un individuo obsesionado con las noticias,
describir los síntomas de la intoxicación por tinta o mostrar el malestar de un individuo al leer el periódico diariamente. En este caso, la respuesta correcta está en el inciso B, narrar la despersonalización de un individuo obsesionado con las noticias. Esta intención de despersonalización es una palabra que quizás suena muy compleja y sin embargo tiene mucho sentido porque ¿qué está pasando con nuestro personaje? Pues aparentemente se está transformando en un periódico y esta idea de cambio que surge en él a través de las manchas del periódico que le caen en la piel, que a partir de ahí todos se empiezan a poner negro, letras y demás. Bueno, es esta idea de la despersonalización. Se está yendo su persona y se está convirtiendo en alguien más. Por lo tanto, pues nuestro inciso correcto es el inciso B. Con esa pregunta nosotros terminamos la parte que tiene que ver con el texto concreto que nos está poniendo en la sección de español. Sin embargo, tenemos otras preguntas respecto a esta misma sección que, bueno, ya no son de la lectura, pero sí son de otros temas que también son bastante relevantes para nuestra sección de español, llámese mejor redacción, tipos de sujeto, tipos de palabras y bueno, ahorita las vamos a ir analizando cada una de ellas. Primero tenemos esta que dice elige la función principal del siguiente fragmento. En este caso, lo que nosotros buscamos es justamente cuál de nuestras opciones es mejor. Vamos a analizar que las opciones están tomando partes que son totalmente textuales de nuestro fragmento y vamos a analizar que en la opción A dice nunca terminaron de integrarse, aunque sí se articularon con fines electorales. En la opción B, siempre fue mucho mayor la fuerza societaria que la capacidad orgánica de los partidos y su desarrollo institucional. En la opción C, desde que fuimos corriente democrática, éramos mucho más que una idea, una conciencia, una propuesta, que una organización. Y la última, que dice en el vasto frente opositor, que tomó el nombre de Frente Democrático Nacional, había fuerzas distintas y dispersas de izquierda. En este caso, nosotros podemos ver que esta última frase que está en nuestro texto, casi al empezar, de hecho, si nosotros nos vamos al texto o al fragmento, dice, de cara a la redefinición de la izquierda conviene la reflexión retrospectiva. En el vasto frente opositor que tomó el nombre de Frente Democrático Nacional, había fuerzas distintas y dispersas a la izquierda. Y justo a partir de ahí empieza a ahondar en el tema. Esto de la función principal tiene que ver con el tema central de la lectura, es decir, qué es lo más relevante o qué es lo que va a ocasionar que empiece a desarrollarse el texto, de qué van a depender las ideas que se van a ir desglosando. Bueno, todas esas ideas que se van a desglosar después de esta idea ya son más bien conocidas como ideas complementarias y por lo tanto, pues nuestra frase concreta que de alguna manera es más relevante que el resto, pues está en el inciso D, que sería nuestra respuesta correcta. En la siguiente pregunta dice, selecciona la opción que contenga el sujeto tácito. Recordemos que algunas de nuestras frases con sujeto explícito tienen que decir específicamente qué o quién realiza la acción. Por el contrario, las que contienen un sujeto tácito o implícito son aquellas que no mencionan al sujeto de manera de yo realicé una acción o, no sé, Pepito realizó una acción, sino que no lo menciona tan explícito, solamente se da a entender que alguien está realizando una acción, alguien o algo, dependiendo de qué se esté hablando. En este caso, nosotros podemos ver que el inciso, por ejemplo, A, no hay posibilidades de cambio, sí maneja una acción, no hay posibilidades, pero en realidad no está marcando ni un sujeto explícito ni implícito. En realidad nadie está realizando una acción, por lo tanto, pues no puede ser nuestra respuesta correcta. Un rincón cerca del cielo no tiene un verbo, por lo tanto, pues no hay una acción que se realice y por ende no hay un sujeto que realice dicha acción. El así es todos los días, pues también existe un verbo, es
sí es todos los días, pero no sabemos de qué o quién se está hablando, no porque necesite ser explícito, sino porque alguien tendría que estar realizando dicha acción, aunque no se mencione de forma directa o tan evidente, razón por la que el inciso C también sería una opción a descartar. Nos quedamos con el inciso D, que dice cada noche camina dormida, que ya vemos en este caso la presencia de un sujeto, alguien que camina dormida, que es una ella, que es mujer, que es en singular y que por ende, aunque no sabemos quién es esa persona, ya está destacando que existe un sujeto que realiza una acción, que en este caso es la acción de caminar. Por lo tanto, es nuestra respuesta correcta a quién es el sujeto tácito, una mujer, una ella, un singular, y por ende nuestra respuesta correcta es el inciso D. La siguiente pregunta es respecto a la mejor redacción que nosotros podemos notar dentro de nuestros fragmentos. Y en este caso podemos ir notando ciertas palabras o expresiones que nos van a ayudar a descartar varios incisos. Por ejemplo, si nosotros leemos el inciso A, dice, en este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Presenta el conocimiento para iniciar así una vertiente filosófica. Este para iniciar, coma, si lo puede notar antes de la palabra así, nos hace que la idea que lleva, en este caso la redacción, se corte la forma correcta tendría que decir para iniciar así una vertiente, es decir, todo de corrido sin poner una coma, que ocasiona que exista una pausa que hace que la idea se corte y por ende pues no tenga mucho sentido. En cuestión de redacción, siempre vamos a buscar errores o detalles quizás más ortográficos de palabras o de signos de puntuación que estén mal empleados y que eso nos beneficiaría, es decir, en el reconocer que encontremos cuáles opciones se descartan y cuáles opciones serían las correctas. En este caso, por esa coma, nosotros descartamos el inciso A, no es la mejor redacción, y nos vamos a la opción B, donde dice así. La posibilidad y el origen del conocimiento son problemas a considerar que presenta el conocimiento. Ahí, por ejemplo, vamos a notar que esto de conocimiento y conocimiento se repite 2 veces, además de la coma del inicio, así, coma, la posibilidad. Como que faltaría un antes, que tendría que haber algo de el así para que esta frase tuviera más sentido. La repetición de conocimiento y otra vez la repetición del para iniciar, coma, una vertiente filosófica, pues recordemos que siempre que usamos un verbo, sea en infinitivo o sea conjugado, es decir, sujeto, verbo y predicado, nosotros no necesitamos utilizar ninguna puntuación porque el sujeto y verbo predicado es el orden ideal de una expresión. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos poner comas o puntos si hay un sujeto, verbo y predicado de corrido. Dice, para iniciar una vertiente filosófica. Ese para iniciar coma me estaría señalando entonces que esa coma tampoco está de forma correcta en ese lugar. Razón por la que la opción B también podríamos descartarla. Nos vamos al inciso C, que dice el conocimiento, coma, en el inicio, coma, ofrece una vertiente filosófica que no podemos soslayar si queremos profundizar en el tema. Y esta coma tras coma, sucede lo mismo que en los 2 incisos anteriores, me corta la idea cuando en realidad tendría que ir de corrido. El conocimiento en el inicio ofrece una vertiente filosófica y por lo tanto, pues razón suficiente para poder descartarla. Seguimos con la frase que está después, que dice, de modo que la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas a considerar. Entonces, de alguna forma, el acomodo de la frase no está tan claro o tan preciso y por ende, como que la idea que quiere hacer notar en este caso el fragmento no es muy clara y es la razón por la que descartamos este inciso. Y nos quedamos entonces con el inciso D. El conocimiento, en principio, ofrece una vertiente filosófica que no podemos profundizar en el tema. En este orden, la posibilidad y el origen del conocimiento son algunos problemas clave. ¿Qué se está utilizando? Se están usando comas parentéticas, se hacen las pausas en el orden de utilizar un nexo para después
poner una coma. ¿Cuál es esta regla gramatical? Bueno, pues que nosotros usamos un nexo de más de 2 palabras y que después de un nexo de más de 2 palabras se pone una coma, tal como sucede en la frase de en este orden, coma, la posibilidad y el origen, etcétera, 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 donde se está haciendo uso de esta regla y por ende, pues nuestro mejor inciso para responder con la mejor redacción sería el inciso D. En la siguiente pregunta también buscamos la mejor redacción y nos vamos a ir frase por frase. Dice, cuentan que en este año hubieron muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones. Vamos a ir notando este hubieron como algo que realmente no es correcto, pero vamos a ir analizando las otras opciones y ahorita regresamos a esta. Afirmaron que este año habían muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones, donde habían, que también es una configuración de haber, al igual que el hubieron, tiene algo extraño y ahorita también vamos a decir qué es lo que es extraño en estas dos palabras, hubieron y habían, dentro de estas frases. Después se afirmó que en este año hubieron muchos damnificados a consecuencia de las inundaciones y justamente sucede lo mismo. Tenemos dos hubieron y un habían y recordemos que cuando nosotros conjugamos el verbo haber en plural, no se puede conjugar cuando es respecto a la existencia de una persona. ¿Quiénes son las personas? Los damnificados. Hubieron muchos damnificados, habían muchos damnificados, hubieron muchos damnificados. Si se fijan, la frase es la misma en los tres incisos. Entonces, no puedo usar el plural del verbo haber cuando la persona o cuando el sujeto del que estoy hablando, en este caso damnificados, denota existencia, es decir, la presencia de un sujeto que es una persona en este caso. Por ello, nuestras tres opciones se descartan. Nos vamos al inciso D, que dice, según los últimos años, en este año ha habido muchos damnificados. ¿Qué sucedió con este ha habido? Pues que está en singular. Por ende, es la forma correcta de usar el verbo haber cuando denota existencia el sujeto del cual se está hablando. Y por esa razón, nuestro inciso correcto es el inciso D. Nos vamos a la siguiente pregunta que dice, son las propiedades textuales de un párrafo. Tenemos inicio, desarrollo, conclusión, sentido, ortografía, estructura, concordancia, ortografía y tema, pero recordemos que siempre, siempre, siempre las propiedades textuales de un párrafo son cohesión, coherencia y adecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que un párrafo se tiene que tener en orden, porque el orden le dará el sentido y la adecuación hace referencia a la parte contextual, es decir, que un texto se desarrolle en torno a una idea en concreto que va a tener orden y que va a tener sentido y por lo tanto se adapte a diferentes contextos de acuerdo a dónde se está desarrollando dicha información. Entonces, para recordar, una pregunta que no va a cambiar en respuesta nunca es la que tiene que ver con las propiedades textuales de un párrafo, que siempre serán cohesión, coherencia y adecuación. Por lo tanto, nuestro inciso correcto es el inciso D. Tenemos la siguiente pregunta y dice, de acuerdo con la relación de analogía que se establece entre las palabras subrayadas del siguiente enunciado, señala la opción que presenta una relación semejante. Recordemos que habrá diferentes formas de preguntarnos sobre analogías y que en este caso la analogía es una relación de semejanza entre dos conceptos que pueden llegar a tener algo en común. En este caso, nuestra frase dice, tu discurso barroco y con digresiones provocó aburrimiento, palabra subrayada, en el auditorio y, en consecuencia, un generalizado bostezo. Bostezo, palabra subrayada. Tenemos dos palabras subrayadas que son aburrimiento y bostezo que las tenemos que relacionar con los incisos, viendo aburrimiento en un sentido a lo mejor de cansancio, de algo que tenga que ver con algo más bien negativo, al igual que el bostezo. Vamos a ir analizando dentro de nuestras opciones cuál se adapta mejor a estas palabras. Tenemos
ira o agresión. En ninguno de los casos, tanto aburrimiento como bostezo, denotan una acción agresiva o de violencia, razón por la cual el inciso A no tendría nada que ver con estas dos palabras y podríamos descartarla fácilmente. En el caso B, diversión y sonrisa, sería todo lo contrario. Si buscamos algo negativo, no tiene nada que ver porque sonrisa y diversión serían más bien una relación de contrario, ¿sí? Algo que es antónimo o que no tiene una relación de negatividad en ese sentido. Por lo tanto, pues la B tampoco nos sirve. Nos quedan distracción y error. El hecho de que una persona esté aburrida no significa que esté distraída y la palabra error pues no entraría dentro de este contexto de cansancio y por lo tanto pues como que no se adapta a nuestro contexto, por lo que también vamos a descartar el inciso C. Nos vamos a ir a la opción D que dice impaciencia y fastidio, que justamente el cansancio se puede atribuir a una persona que ya puede estar fastidiada, no solamente aburrida, de estar presenciando algo que no le llama la atención. Impaciencia, bueno, pues en el sentido de que estamos deseosos porque algo acabe y por lo tanto pues aburrimiento y bostezo sí se relacionan un poco más con esta idea de la impaciencia y el fastidio, que son dos actitudes que pudiesen ser tomadas como más negativas y que se relacionan más íntimamente con aburrimiento y bostezo, razón por la que la opción D pues es nuestra respuesta correcta. Tenemos luego la pregunta de selecciona las opciones, la opción que contiene, en este caso, solo palabras homófonas. Y en este caso, nuestra opción A dice hay y ahí. Y justamente el homófono quiere decir que suena igual, que se escribe diferente, pero que en este caso también tiene un significado diferente. ¿Qué vamos a notar en el inciso A? Que a pesar de que aparentemente tenemos palabras que suenan igual, en realidad no suenan igual porque la acentuación va en diferentes lugares. Hay y ahí. Entonces, la acentuación hace que esta no sea una palabra homófona porque al sonido en realidad no suenan igual, por lo tanto se descarta. En el caso de la opción B sucede lo mismo, la acentuación es diferente a pesar de que está escrita casi igual. Este y este hace que no sea una palabra homófona, pues el sonido varía. Entonces descartamos opción B. En el caso del inciso C, Asia y Asia, aparentemente suenan igual, pero su escritura es distinta y por ende la misma concepción. La acentuación hace que nuestra palabra no sea homófona y por lo tanto nos quedan solamente una opción, A y A. Entonces, en este caso el sonido es completamente igual, aunque la grafía varía y el significado varía, en realidad buscamos cuál de estas opciones es homófona, es decir, que suena completamente igual, por lo que nuestra opción correcta es el inciso D. En la siguiente pregunta dice, elige la opción con las palabras que completan correctamente el siguiente enunciado. Tenemos dos palabras, deshechos y desechos, que significan cosas distintas. En este caso, deshecho significa basura, algo que nosotros tiramos básicamente. Deshecho significa la acción de deshacer o de eliminar. Dentro de nuestro contexto, vamos a ver nuestra frase. Recuerda que los, espacio, plásticos no son, espacio, fácilmente por las máquinas trituradoras de basura. En este caso, la palabra deshecho en el inciso A se repite en los dos espacios, razón por la que no puede ser nuestra respuesta correcta, porque en el fragmento se utilizan dos palabras diferentes con diferente significado. Al ser estas dos palabras la misma, pues no nos sirve para rellenar uno de los espacios, por lo que la opción A se descarta. Ese es el mismo motivo por el cual descartamos la opción B, porque se están utilizando desechos y desechos en los dos espacios para completar y nosotros necesitamos que sean dos palabras diferentes por el significado del contexto que nos están dando en la frase.
Tenemos dos opciones, C y D, que tienden a una combinación de ambas palabras, desecho de basura y deshecho de deshacer. En ese sentido, nosotros vamos a poner, recuerda que los desechos plásticos, es decir, la basura que tiene que ver con los plásticos, no son deshechos de deshacer o eliminar fácilmente por las máquinas trituradoras de basura. De acuerdo a este acomodo del contexto en la frase, la opción que utiliza las palabras de forma correcta sería el inciso C, donde desecho sin la H intermedia, digámoslo, es la que refiere a basura y desecho con la H intermedia es la que hace referencia a deshacer. Por lo tanto, la opción correcta de esta pregunta es el inciso C. Y nos queda una pregunta. ¡Yay! Por fin, llegamos a la pregunta número 18 de nuestra sección de español, que dice, selecciona la opción que usa correctamente las letras mayúsculas. Recordemos que en nuestro examen de UNAM siempre habrá preguntas que tienen que ver con reglas gramaticales o de uso de ciertas palabras. En este caso serán las que tienen que ver con el uso de la mayúscula, por lo que nosotros podemos ir analizando. Ante la presencia de los príncipes de Noruega, Hakon Magnus y Mette-Marit, fue inaugurada hoy la muestra Kristin Jarmund, obras escogidas. Y vamos a notar que la muestra, esa M en mayúscula al principio de nuestra frase, no tendría que ir en realidad en mayúscula porque no está denotando un nombre propio, no es el nombre de una obra, de un lugar o de alguna personalidad, algún personaje relevante, por el cual no debería de estar en mayúscula, razón suficiente por la que podríamos descartar este inciso. Ante la presencia de los príncipes de Noruega, y se lee exactamente igual, llegamos a hoy la muestra Kristin Jarmund en el inciso B, donde esa muestra ya no está en mayúscula. El trabajo de la arquitecta se exhibirá todo este mes en la Galería José Luis Benjur. En este caso, esto de la arquitecta hace un poquito de ruido. Sin embargo, si nosotros lo analizamos detenidamente, en realidad no es un nombre propio, es una profesión. Sin embargo, el hecho de que sea una profesión no indica que ésta tenga que estar en mayúscula, no al menos en este contexto, donde podría ir en mayúscula cuando está al inicio de una frase o después de un punto. En este caso no sucede ninguna de las dos, razón por la que el inciso B pues se descartaría por ese motivo. Tenemos dos incisos más, el correcto y el que no es correcto. Vamos primero al correcto, donde vamos a ver, ante la presencia de los príncipes de Noruega, Hakon Magnus y Mette-Marit, fue inaugurada hoy la muestra Kristin Jarmund, donde vamos a ver que muestra está en minúscula, el trabajo de la arquitecta también está en minúscula, y luego dice se exhibirá todo este mes en la Galería José Luis Benjur. Y si nos preguntamos, ¿por qué galería está en mayúsculas? Porque es un sitio geográfico, digámoslo así. Todos los sitios que son geográficos o que indican un lugar en particular tienden a ir en mayúscula, por lo que Galería José Luis Benjur, ahí sí iría en mayúscula esta palabra de galería al ser como referenciado hacia un sitio en concreto, por lo cual pues nuestra respuesta correcta sería el inciso C. Si analizamos rápidamente la opción D, que no es correcta, pues vamos a notar, por ejemplo, que en la segunda frase dice el trabajo de la arquitecta, y ese el trabajo, la palabra trabajo tiene una mayúscula que en realidad no es correcta y por eso se descarta, lo que nos deja como correcta el inciso C. Con esa pregunta nosotros terminamos nuestra sección de español del área 2 de ciencias de la salud, digámoslo, biológicas y todo lo que tiene que ver con eso. De esta vuelta 2025 estuvo con ustedes la profesora Jacqueline y me dio mucho gusto. Espero verlos en la próxima. Hasta luego.